Muchas personas sueñan con encontrar a alguien que las ame incluso en sus peores momentos. Para muchos, esto es la meta máxima. Estas parejas, en cambio, parecen haber ganado la lotería, pues ¿quién seguiría con su pareja tras cometer un asesinato? Hoy hablaremos de 3 casos de esposos y esposas asesinos que lograron evadir la justicia por años. Los monstruos de Ecatepec. Juan Carlos Hernández nació en algún momento de 1985 en la ciudad de Lázaro Cárdenas, México. Fue criado por su madre en un hogar monoparental y supuestamente fue sometido a mucho abuso por parte de ella. Se reporta que llevaba hombres a casa y obligaba a su hijo a ver sus encuentros sexuales. Hernández más tarde afirmaría que también sufrió abuso sexual durante su infancia a manos de otra mujer que en algún momento fue su cuidadora. A los 10 años, se cayó por las escaleras y sufrió una lesión cerebral traumática. Patricia Martínez nació en 1980 en la misma ciudad. Como Hernández, nació en una familia pobre y sufrió gran parte de su juventud. A ella le diagnosticaron desde temprano un trastorno de inteligencia limítrofe y discapacidad de aprendizaje. Pasó parte de su vida trabajando como trabajadora sexual después de huir de su casa. Martínez conoció a Hernández en 2008 cuando ambos tenían veintitantos y ella era mesera en un restaurante. Ella notó que Hernández entraba seguido y pronto comenzaron a conversar, lo que llevó rápidamente a una relación floreciente. Se casaron poco después de conocerse y eventualmente tuvieron 4 hijos durante su relación de 10 años. Martínez afirmaría más tarde que su primera víctima fue una mujer de 22 años a quien su esposo había traído a su casa con la promesa de un trabajo. Una vez dentro de la casa, él llevó a la joven al baño donde la violó, decapitó y desmembró. Martínez cocinó partes del cuerpo y las comió con su esposo. La segunda víctima de la pareja fue una adolescente vecina. Se informó que la joven sufría de trastorno por consumo de inhalantes y Hernández le hizo falsas promesas sobre oportunidades para ganar dinero. Su muerte fue exactamente igual a la de la primera víctima de la pareja. Fue violada, decapitada y desmembrada. Otra vez usaron partes de su cuerpo para cocinar después. Durante 6 años, la pareja mató al menos a 10 mujeres, pero confesaron casi 20. Cabe destacar que Ecatepec es conocida por su alta criminalidad y el feminicidio es muy común. No sería hasta octubre de 2018 que la pareja finalmente fue detenida. El fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez, declaró que la pareja llamó la atención de los investigadores después de que se presentaran denuncias relacionadas con la desaparición de 3 mujeres en la ciudad en abril, julio y septiembre de 2018. Dijo a los medios: según nuestras investigaciones, las 3 mujeres reportadas como desaparecidas tenían algún vínculo con esta pareja. Esto se supo cuando el número de Martínez apareció en los registros telefónicos de todas las mujeres. Cabe destacar que una de las víctimas de la pareja, Nancy Huitrón, desapareció junto con su hija de 2 meses. La policía vigiló a la pareja tras descubrir su relación con algunas víctimas y se alarmó al verlos empujando un cochecito de bebé. Pero cuando los investigadores los detuvieron, vieron que el bebé desaparecido no estaba en el cochecito. En su lugar, hallaron una bolsa negra con restos humanos. La pareja planeaba abandonar los restos en un terreno baldío cercano. Tras su arresto, se registró su casa principal y otras propiedades a las que tenían acceso. Los investigadores hallaron 8 cubetas con restos humanos, cubiertos de cemento y más partes del cuerpo en un refrigerador. Se determinó que estos restos pertenecían a 8 personas,
aunque hasta ahora solo se han identificado 4. Afortunadamente, el bebé que había desaparecido fue localizado sano y salvo. Después se reunió con su abuela materna. Las autoridades informaron que la pareja intentaba vender a la niña cuando fueron arrestados. También arrestaron y acusaron de trata de personas y adopción ilegal a quienes iban a comprarla. Varias víctimas fueron atraídas por promesas de empleo, dinero o productos baratos, como ropa, teléfonos y perfumes, pues la pareja tenía un negocio de ventas en su casa. A muchas víctimas les cortaron la garganta o apuñalaron hasta morir. Casi todas fueron agredidas sexualmente, con 2 excepciones notables: una niña de 7 años y su madre. Según informes, la madre fue asesinada primero y Hernández, aunque no planeaba matar a la niña de 7 años, terminó asfixiándola hasta la muerte. Algunas víctimas fueron arrojadas en lotes baldíos, ríos o canales de aguas negras y otras fueron desmembradas por Hernández en la bañera. Primero las partía antes de quitarles la carne de los huesos. Según se informa, declaró bajo custodia que obtuvieron 1 kilo de bisteces de una víctima. Los órganos de las víctimas se daban a los perros de la familia o se encerraban en cubetas de concreto, como hallaron los investigadores, y al menos un conjunto de huesos fue vendido a practicantes de la santería, religión afrocaribeña, de Cuba, Estados Unidos y América Latina. Hernández les dijo a los investigadores que odiaba tanto a las mujeres por su madre y por los abusos que había sufrido por parte de su otra cuidadora. Según informes, también afirmó que debía beber sangre humana cada 3 meses. Martínez, por su parte, afirmó que casi llamó a la policía después del primer asesinato de su esposo, pero él le dijo que ella también sería encarcelada, así que nunca le contó a nadie. Con el paso del tiempo, afirmó que empezó a sentir placer al matar. Un psicólogo de la corte dijo después que ella era muy sumisa y haría todo para evitar el rechazo de Hernández, a pesar de sus aparentes enfermedades mentales. Los profesionales establecieron que, moralmente, ambos miembros de la pareja sabían distinguir entre el bien y el mal, y se determinó que eran aptos para ser juzgados. Cada uno fue acusado de 8 cargos de asesinato y finalmente declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua. Luego la pareja fue acusada de feminicidio, ocultar restos humanos para encubrir un delito y trata de personas. Terminaron con 327 años cada uno tras las rejas. Susan y Michael Beer Carson. Antes de conocer a Susan Barnes, James Carson, quien más tarde adoptaría el nombre de Michael, era supuestamente un padre que se quedaba en casa y vendía marihuana desde el hogar que compartía con su esposa Lynn y su hija Jennifer. El trío vivía en un suburbio de Phoenix, Arizona, y Lynn trabajaba como maestra de escuela. Sin embargo, en 1977, el matrimonio se rompió. Lynn comenzó a temerle a su esposo, creyendo que su comportamiento errático reciente podía deberse al abuso de drogas, una enfermedad mental o ambas. Ella tomó a su hija y huyó de Phoenix. Después de la separación, Carson conocería a Susan Barnes. Barnes era hija de un ejecutivo de un periódico de Arizona, divorciada y padecía esquizofrenia. La hija de Carson recordó que ella llevaba un estilo de vida lujoso en un club campestre antes de empezar a usar dietilamida de ácido lisérgico y de involucrarse con mi padre. En los meses posteriores al inicio de su relación, Carson empacó toda su vida y siguió a Barnes. Vivían del fondo fiduciario de ella y viajaban por el mundo, creando su propia versión del Islam, incursionando en el misticismo y consumiendo grandes cantidades de drogas. Finalmente se casaron en 1979. Jennifer recordó que una vez fue a visitar a su padre y Barnes la arañó con las uñas. Le pedí que me rascara la espalda antes de dormir y mientras lo hacía dijo que iba a sacar el demonio de mí, pero lo que decía me asustó más que la herida. Puedes engañar a tu padre, pero yo sé que eres el diablo y voy a sacar este demonio de ti. Durante su juerga con drogas, Carson se hizo llamar Miguel Oso. Le escribió a Jennifer que Dios le dio este nuevo nombre,
En 1980, la pareja volvió a Estados Unidos y se mudó a San Francisco, California. Regresaron de sus viajes, pero siguieron involucrados con drogas y religión, sin lograr una vida normal como se esperaba. En cambio, en los años siguientes, sus vidas se llenaron de crímenes violentos. En marzo de 1981, Karen Barnes, la compañera de cuarto de la pareja, de 23 años sin relación con Susan Barnes, fue hallada muerta en el sótano, envuelta en una manta. Para ese momento, Carson y Barnes ya habían dejado la ciudad. La muerte de Karen fue muy violenta. Fue apuñalada 13 veces y le aplastaron el cráneo. Después, la pareja dijo que Karen fue asesinada porque Barnes la consideró una bruja. Después de salir de San Francisco, la pareja se dirigió a Oregón y se escondió en la ciudad de Grants Pass. Se quedaron aquí hasta la primavera de 1982 antes de regresar a California, aunque esta vez optaron por residir en Alder Point, donde vivieron y trabajaron en una granja de marihuana. Los colegas observaron que la pareja era anarquista y debatía frecuentemente sobre el posible apocalipsis nuclear que destruiría a la humanidad. Sin embargo, el tiempo en la granja fue breve, ya que varios meses después, en mayo de 1982, Carson le disparó y mató a Clark Stevens, otro trabajador con quien tuvo una disputa. Barnes posteriormente lo ayudó a intentar deshacerse del cuerpo. Ambos lo quemaron antes de enterrarlo bajo fertilizante para pollos en el bosque. Aunque Clark no fue reportado como desaparecido hasta 2 semanas después, su cuerpo fue hallado poco después durante una intensa búsqueda en la granja. Aunque Carson y Barnes eran los sospechosos principales, ya habían huido. Un examen de sus antiguas habitaciones en la granja reveló un manifiesto escrito a mano que pedía el asesinato del entonces presidente Ronald Reagan. En noviembre de 1982, Carson fue visto haciendo autostop por un conocido que avisó a la policía. Posteriormente, las autoridades lo detuvieron, pero debido a un error, fue liberado y desapareció antes de que pudiera ser interrogado en relación con el asesinato de Karen o el de Clark. 3 meses después, hacía autostop de nuevo, ahora con Barnes, cerca de Bakersfield, condado de Kern, California. La pareja fue recogida por John Helliar, pero durante el viaje, Barnes concluyó que él era un brujo y que tendría que matarlo. Una discusión, seguida de una pelea física, pronto estalló entre los tres, lo que llevó a que el auto se detuviera en River Road, en el condado de Sonoma. La pelea continuó fuera del vehículo y finalmente terminó cuando Carson logró tomar el control del arma por la que él y Helliar estaban luchando y le disparó al supuesto brujo a la vista de los automovilistas que pasaban, al menos uno de los cuales contactó a la policía. Barnes ya había apuñalado a Helliar durante la pelea por el arma. Una vez que la policía se enteró de la situación, enviaron rápidamente oficiales al lugar, quienes luego persiguieron a Carson y Barnes mientras intentaban huir en el auto de Helliar. Sin embargo, la pareja chocó y fue detenida por las autoridades. En 1984, Carson y Barnes fueron condenados por el asesinato de Karen Barnes y sentenciados a 25 años de prisión. Luego, los condenaron por los asesinatos de Clark Stevens y John Helliar, recibiendo sentencias de 50 y 75 años de prisión. Carson, de 74 años, está en la prisión estatal de Mule Creek. Barnes, de 83, cumple condena en la instalación para mujeres de California Central. En entrevistas realizadas algún tiempo después de su arresto, han afirmado ser pacifistas, vegetarianos y practicantes de yoga, y han mencionado haberse convertido al Islam. Afirmaron que sus crímenes fueron resultado de su deseo de eliminar brujas de la sociedad, lo que llevó a los medios a apodarlos los asesinos de brujas de San Francisco. Carson dijo en una conferencia de prensa que la brujería, la homosexualidad y el aborto causan muerte. Algunos piensan que son responsables de más asesinatos de los que se les condenó. Carson y Barnes han sido negados la libertad condicional en años recientes, y la hija de Carson aún cree que ambos son un peligro para la sociedad. Freddie Rose West.
Rose Letts, de 15 años, conoció a Fred West, de 27, en 1969, en una parada de autobús en Cheltenham, Inglaterra. Letts notó de inmediato que West era persistente. Al principio, ella no se interesó en él, pero West la buscó y la sorprendió con regalos en la panadería donde trabajaba. Finalmente, Letts cayó bajo su hechizo y la pareja comenzó a salir. Ella visitaba a West regularmente en el parque de casas rodantes, donde él vivía con su hija, Anna Marie, y su hijastra, Charmaine. Se había separado recientemente de Catalina Rina Costello, su primera esposa. Letts pronto se convirtió en la cuidadora de los niños y al principio los consentía mucho. Eventualmente, dejó su trabajo en la panadería y se convirtió en niñera de tiempo completo de las dos niñas, con West pagándole un salario para que pudiera demostrarle a sus padres que seguía empleada. Poco después, los padres de Letts descubrieron con quién estaba saliendo y posteriormente denunciaron a West a los servicios sociales, alarmados por su edad y su actitud arrogante. Letts y West fueron separados después de esto, ya que Letts fue puesta en un hogar para adolescentes con problemas. Aún así, veía a West cada fin de semana cuando podía salir a la ciudad. Al cumplir 16 años, dejó su hogar y se mudó con West, que vivía en un departamento. En 1970, quedó embarazada de su hijo y en octubre de ese año dio a luz a un niño. Letts terminaría cuidando sola al bebé, además de los otros dos hijos de West, mientras West fue a prisión en 1971. Fue en ese momento cuando Letts se cansó de Anna Maria y Charmaine. Sentía aversión por la hijastra de West, abusó de ella física y emocionalmente, y la asesinó antes de que West saliera de prisión en junio de 1971. Luego contó a amigos y familiares que la madre de Charmaine la recogió y que vivía en otro lugar. West, tras ser liberado, apoyó esta versión. Luego, enterró el cuerpo de la niña en el jardín trasero del edificio de departamentos donde vivían. Rena, la exesposa de West, se preocupó por sus hijos y en agosto de 1971 obtuvo su dirección para confrontarlos sobre el paradero de los niños. Fue la última vez que se le vio. La policía teorizó que fue estrangulada hasta la muerte en el auto de West, pero debido a la evidencia encontrada con su cuerpo, también se cree que fue atada y sometida a agresión sexual antes de su asesinato. Su cuerpo fue posteriormente desmembrado, envuelto en bolsas de plástico y enterrado en Letterbox Field, en el pueblo de Kempley. Al año siguiente, Letts y West se casaron y Letts quedó embarazada de su segundo hijo. Después se mudaron al número 25 de la calle Cromwell, cerca del centro de Gloucester, donde aceptaron inquilinos para aumentar sus ingresos. Y, tras el nacimiento de su segundo hijo, Letts empezó a ejercer la prostitución. Ella ofrecía sus servicios localmente y tenía relaciones casuales con inquilinos y conocidos de West por trabajo. Letts, quien fue tanto víctima como perpetradora de abuso sexual en su juventud, era conocida por disfrutar someter a sus parejas a actos cada vez más violentos, incluyendo asfixia, estrangulamiento o el uso de juguetes sexuales dolorosamente grandes. West, quien a veces participaba en estos actos sexuales con Letts y sus parejas ocasionales, se creía que tenía gustos sexuales similares. Más tarde se descubrió que tenían revistas y fotos de bestialismo y abuso sexual infantil. En los años siguientes, Letts daría a luz a otros 6 hijos, 3 de los cuales no eran de West, sino de sus clientes. Los niños dentro del hogar eran sometidos a una disciplina severa, tareas difíciles y abuso físico y sexual incestuoso. Casi nunca les dejaban convivir con compañeros fuera de la escuela. Letts era el más dispuesto a dar castigos físicos. La hija de West, Anna Marie, fue sometida a una violencia sexual particularmente brutal a manos de su padre y su madrastra. Eventualmente, ellos la introdujeron en el trabajo sexual cuando aún era menor de edad, diciéndoles a los clientes que tenía 16 años. La pareja también abusó de una joven de 17 años que invitaron como niñeras. Aunque denunció su agresión, no pudo presentarse a testificar y el caso finalmente fue desechado. En 1973,
Linda Gott, una joven de 19 años que se había ido de casa, se volvió inquilina de la pareja y luego víctima de asesinato. Sin embargo, a los otros inquilinos se les dijo que le habían pedido irse porque había golpeado a uno de sus hijos, y esta misma historia le fue contada a la madre de Linda cuando vino a buscarla poco tiempo después. En realidad, Linda fue asesinada y su cuerpo fue desmembrado. Las autoridades creen que, según las pruebas del cuerpo, Linda fue suspendida de vigas del techo del sótano y probablemente murió por estrangulamiento o asfixia. Las 5 víctimas halladas en el sótano murieron y fueron desmembradas ahí. Fueron asesinadas entre noviembre de 1973 y abril de 1975, y en su mayoría eran chicas adolescentes y mujeres apenas en sus 20s. Durante años no hubo asesinatos, pero en 1978 Shirley Robinson, de 18 años, fue asesinada por West. Ella estaba embarazada de su hijo y se especula que fue asesinada para eliminarla como amenaza a la relación de la pareja. El penúltimo asesinato de la pareja fue el 5 de agosto de 1979, cuando Allison Chambers, de 16 años, llegó como niñera interna. Ella fue enterrada en el jardín trasero de la casa. Su último asesinato fue el de su propia hija, Heather, quien era una de las niñas que West abusaba sexualmente de manera regular. Ella intentó huir de sus padres, dejando la escuela en 1986 y buscando trabajo, pero siempre la rechazaban. Finalmente, un día desapareció mientras los otros niños estaban en la escuela y su padre solía decirles que terminarían bajo el patio como Heather si se portaban mal. En mayo de 1992, West abusó sexualmente de su hija Louise, de 13 años. Él la abusó varias veces en las semanas siguientes y ella dijo que su madre fue indiferente y la culpó. Luego, Louise contó lo sucedido a una amiga en la escuela, cuya madre denunció anónimamente los incidentes a la policía. En agosto de ese año, los investigadores allanaron la casa familiar buscando bienes robados. Finalmente, hablaron con Louise, quien, lejos de sus padres y en compañía de un abogado, les contó lo que le había sucedido. Posteriormente, los niños fueron retirados de la custodia de sus padres y examinados por médicos, quienes corroboraron sus historias de abuso. Inicialmente, West enfrentó varios cargos de agresión sexual, al igual que Letts, quien también recibió cargos de crueldad infantil, obstrucción a la justicia y de incitar a su esposo a tener relaciones sexuales con sus hijos. Ana María posteriormente se presentó ante la policía para contar lo que le había sucedido, con el fin de fortalecer el caso de su hermano contra su padre. Desafortunadamente, el caso finalmente se derrumbaría porque Luisa no quería testificar en la corte y Ana María no quería molestar al resto de sus hermanos. En 1994, los investigadores empezaron a buscar cuerpos en el 25 de la calle Cromwell, donde hallaron 9 restos. Poco tiempo después, se encontrarían más cuerpos, incluyendo los de Charmaine West, Rena Costello y Anna McFall, otra víctima de la pareja. Fred West terminó quitándose la vida. Fue encontrado muerto el 1 de enero de 1995, antes de que siquiera fuera a juicio. Confesó por escrito 11 asesinatos antes de su muerte. Letts, mientras tanto, se declaró inocente de 10 cargos de asesinato. Su defensa dijo que fue amenazada y manipulada para guardar silencio. Finalmente, fue declarada culpable de 10 cargos, incluyendo agresión sexual, y sentenciada a cadena perpetua. Actualmente, con 71 años, sigue cumpliendo condena en la prisión Her Majesty's Prison, Newhall, en Flockton, Inglaterra. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario aquí abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.